La Sala de Psico presenta ¿Dónde está mi cuerpo? Un podcast de infancia y psicomotricidad con Nuria Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un episodio más del podcast de la Sala de Psico. Esta vez, ya sabes, conversaciones con la escuela en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y más especialmente con la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Esta vez estamos con María Pilar Rodrigo. Bueno, ella nos va a hablar de participación, de empoderamiento juvenil. Doctora en educación, pedagoga, lleva muchos años en la facultad dando clase, investigando en proyectos a nivel europeo también. Bueno, creo que nos va a traer cosas muy importantes porque la participación, ya sabemos que a veces en las aulas, da igual que estemos en infantil, en la universidad, en primaria, muchas veces se nos hace un poco de bola, nos cuesta un poco. Entonces son temas que a nivel sociocomunitario ella lleva trabajando muchísimo tiempo y creo que nos va a aportar muchísimo valor. Bienvenida. Pilar, hola, buenos días, Nuria, gracias a ti. Pilar, cuéntanos, en la Facultad de Formación del Profesorado me consta que estamos haciendo mucho esfuerzo para que la participación, en nuestro caso, del alumnado, y sabemos que este podcast está dirigido a los docentes, ¿no?, a la comunidad de la Sala de Psico, pero también a los estudiantes de la facultad. Me consta que estamos haciendo mucho esfuerzo para aumentar, ¿no?, y fomentar la participación. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues, en primer lugar, al hablar sobre participación, entendemos que recientemente, ¿verdad?, es un término que está como en auge, ¿no? O sea, está llamado por todos los lados, en ámbitos formales, no formales, en universidad, primaria, infantil. En ocasiones se habla como que, bueno, pues el activar la participación, quizás estamos domesticándola, ¿no? Esto fue algo reciente que escuchaba el otro día. La participación permite democracia. La participación es ser parte y formar parte de algo. Y eso es lo que se pretende. Por ahí se va al ser y formar parte de la facultad, ¿no? Por ahí van las primeras líneas. Qué bueno y qué difícil, porque no es la tradición que hemos vivido, no es lo que llevamos en el tuétano, no es la práctica habitual, y qué difícil esto, ¿no?, de poder posicionarnos nosotros como docentes y como profesionales, da igual la etapa, para generar esto, ¿no? O sea, ser parte y formar parte, qué interesante. Y en cuanto al empoderamiento... Quizás el empoderamiento es... También sucede lo mismo, ¿no? Es un término en auge, necesitamos jóvenes, personas empoderadas, pero no es algo novedoso. El empoderamiento, incluso el modelo de empoderamiento, surge desde el siglo pasado, finales de los años 70, ya Rappaport, Zimmerman hablaban de ello, y no hablan del empoderamiento exclusivamente del individuo, sino que hablan del empoderamiento de la comunidad, ¿no? La esencialidad casi está en la comunidad, el grupo, para generar también bueno, pues bienestar social, calidad y también inclusión, ¿no? Sobre todo tiene una base inclusiva. Bueno, a mí esto me toca directamente con la práctica psicomotriz y con lo que hacemos en la Sala de Psico, porque siempre cuento, ¿no?, que partimos de este potencial que tiene el niño, de lo que el niño sí que puede hacer, y que este empoderamiento también para poder decir que no es poca cosa. O sea, poder decir que no de una forma asertiva, de una forma efectiva, de una forma sana, ¿no?, sin tener que herir al otro, sino con desde el bienestar de la relación y de la comunicación. Todo esto tiene que ver también con el empoderamiento, y al final, bueno, en la sala se trabaja de una manera muy profunda a través del juego, pero sobre todo el cómo el adulto que acompaña tiene que tener claro esta parte de redundante, ¿no?, pero de acompañamiento, de poder empoderar al niño y decir, no, si no te gusta, le puedes decir que eso no te gusta. Puedes utilizar las palabras, dile que no. Si eso no te gusta, dile que no. Entonces, bueno, y esta parte de formar parte otra vez y de generar bienestar en la relación. Pues sí, de acuerdo con todo lo que dices, Nuria, incluso más allá, ¿no? Porque cuando llevamos investigando, y ahí sí que voy a entrar a empezar a hablar del proyecto EVE y del empoderamiento juvenil, cuando empezamos a hablar del empoderamiento no solamente es la parte asertiva, sino que, bueno, pues se llevan trabajando varios proyectos en I+D a nivel nacional desde el año 2010, en el que se ha ido construyendo el término de empoderamiento, y se ha hablado de una serie de dimensiones, ¿no?, en la que van más allá. Hablamos de autoestima, hablamos de autonomía, hablamos de metaaprendizaje,
aprendizaje, hablamos de capacidad crítica. Hay hasta 9 dimensiones traducidas en 27 indicadores que se traducen en esas características que definen el empoderamiento. Pero te diría algo más. El empoderamiento, y desde el modelo pedagógico de EVE, no solamente está en esa parte en el que, bueno, en este caso el joven, pero se podría extender, ¿no?, a la primera infancia, cualquier persona, no solamente tiene esas capacidades, estas dimensiones que decimos, sino lo más importante, como hay una serie de escenarios y un espacio que lo posibilita, ¿no? Y ahí también es donde nos hemos introducido, porque esto se liga directamente con esa definición de base que es el modelo de empoderamiento en el que se centra en la comunidad, ¿no? Un joven o un niño no puede empoderarse si no tiene un contexto empoderador. Y es ahí donde no solamente tienen que aprender los niños o las personas jóvenes, sino sobre todo tienen que romper creencias limitadoras los adultos, que somos quienes estamos, ¿no?, en esa hegemonía de definir los escenarios posibles de empoderamiento. Y es ahí donde también tenemos que poner el foco, en cómo generamos esos escenarios. Claro, ¿no? Esto también me viene a la cabeza. Una dificultad que a veces surge en la práctica es la participación de las familias dentro de la comunidad educativa. Y es esto, ¿no? El cómo la escuela tiene que generar también escenarios de participación de las familias o del resto de la comunidad educativa, pero cómo también está esa dificultad de no saber cómo hacer. Y en este sentido, bueno, creo que EVE, aunque está dirigido a las personas jóvenes, pero creo que también aquí nos puede aportar mucho. Pues sí, muchísimo, sobre todo en el concepto de participación. Y ahí, más allá de EVE, iríamos también al origen o la visión de la participación cuando vemos a la infancia, a la adolescencia, a la juventud, o en concreto como sujetos de derecho, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí cambia y no solamente entendemos participa o no participa, sino tomamos ahí como la referencia, ¿no?, de Roger Hart, que sí que en colaboración con UNICEF ya estructuró una escalera de la participación. Y ya no hablamos de se participa o no se participa, sino hablamos de 8 peldaños, ¿no? 8 peldaños en los que los 3 primeros se pueden tener desde 2 miradas, ¿no? O sea, en primer lugar son los escenarios que se generan, pero también las capacidades participativas que hay, ¿no? Y qué capacidad hay de estar en un peldaño o en otro. Como los 3 primeros peldaños son pseudoparticipación y casi, bueno, pues aunque el tope está en el peldaño 8, en la mayoría, en nuestra práctica diaria, tanto con las familias como niños como jóvenes, no pasamos del 4º peldaño, ¿no? Que es una participación asignada pero informada, ¿no? Es decir, yo te digo lo que tienes que hacer, tienes que traer, ¿no?, este material a las familias, tienes que hacer esto, te informo ¿no?, pero te asigno la participación. Claro, eso está muy lejano de la participación empoderadora e emprendedora, ¿no?, que sería cerca del 8º nivel. Que esto además, o sea, escuchándote y para poder acercarlo también a quien nos escucha, tendría que ver con la implicación, o sea, real, cuando hay una motivación intrínseca de querer participar, ¿no? O sea, no participo porque me dicen que tengo que participar. Pues mira, esto sí es muy importante, Nuria, lo que dices, porque en la base de la participación está la generosidad y la libertad. Y esto es muy importante. Uh-huh. Son 2 términos que tenemos que asociar muy vinculados con la participación, porque a veces escuchamos, no, es que hay baja participación en el estudiantado de la universidad, o con los niños no participan. Bueno, con los niños en infantil es más difícil, ¿no?, que no participen, porque de manera natural sí que hay esa actividad. Pero sí que con las familias nos puede dar el caso. Y requiere una generosidad, porque la participación está muy ligada a la democracia participativa, a orígenes también, ¿no?, de la pedagogía social, de lo que es, ¿no?, lo que se aporta a la comunidad y cómo se construye comunidad. Y por eso hay que ser generoso, generosa. Necesitamos personas generosas que quieran ofrecer, ¿no?, aparte de los escenarios, pero también libertad. Y también hay distintas maneras de participar. No solamente se participa aportando, hablando y de manera, ¿no?, visible, ¿no? También algunos autores hablan de esa participación visible en la política y la ciudadanía, sino también de manera invisible, ¿no?, a través de acciones concretas, pero se están promoviendo transformaciones, cambios en la sociedad. Entonces, esas 2 características de la participación es importante. Antes de diagnosticar, hay participación, hay baja participación o alta participación. Antes nombrabas los grupos, también en esto que estamos hablando a nivel sociocomunitario. Yo esta mañana venía leyendo sobre el antigrupo y creo que tiene que ver con lo que estamos hablando de la participación, porque a veces nos da la sensación de que no está pasando nada o de que lo que está pasando es, entre comillas, malo,
Y al final creo que esto tiene que ver, uniéndolo con otros términos, con transferencia, contratransferencia, con las expectativas, con eso que ponemos también nosotros, ¿no? Cuando estamos movilizando estructuras de participación y no se da eso que esperamos como a la primera, ¿no? Porque muchas veces tenemos también esta prisa pedagógica de porque ocurran cosas, cuando no ocurren las cosas, pero luego al final cuando se da todo el proceso de transformación y se hace la evaluación final y dices, anda, pues parece que no estaba pasando, pero sí estaba pasando. Lo que ocurre es esto, ¿no? Quizá no se está participando de una manera explícita, pero sí es una participación que también aporta a la evolución de los grupos o a la evolución sociocomunitaria, ¿no? Que también es beneficioso. Pero cómo tiene también que ver con esto que dices de la generosidad, de la libertad y también de una formación, ¿no? Para poder sostener todo eso. Es muy importante, ¿no? Porque a veces también he escuchado, ¿no?, que la participación no es necesario hacer nada, ¿no? Que simplemente dar la estructura, que es los escenarios casi como decimos, y que se deje llevar, ¿no? Y que surjan los imprevistos o las situaciones que pasen. Es como si dijéramos lo mismo de la educación en general, ¿no? De las etapas de infantil, que esto se ha dicho durante mucho tiempo, dejar estar, ¿no? Y la participación hay que educarla y hay que saber el aporte y hay que tomar conciencia. En eso tenemos también experiencia, ¿no? Y sobre todo en perfiles de jóvenes, en este caso, en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Tienen que saber que pueden aportar, tienen que tener escenarios que lo favorecen, pero tienen que saber que pueden aportar. Y casi estamos en procesos formativos con entidades sociocomunitarias que trabajan con jóvenes en situación de exclusión social y estamos trabajando la desinstitucionalización y lo estamos trabajando desde el empoderamiento y la participación. Y las mayores resistencias que se están produciendo son en base a las discapacidades perceptivas de los profesionales y esto no sucede en todo el campo, ¿no? Como señalabas. Entonces, claro, si tenemos una discapacidad perceptiva, que en ese término, ¿no?, me gusta utilizarlo y en los trabajos lo incorporo, no podemos ver las capacidades del otro, no estamos entendiendo ni la infancia, la adolescencia, la juventud, ¿no? No lo estamos entendiendo como sujetos de derecho. No estamos entendiendo que esa mirada es complementaria a la visión adultocentrista, ¿no?, que es la que habitualmente tenemos. Y de ahí vienen esas prisas que señalas, de ahí quieres la inmediatez, de ahí quieres que los resultados sean exactamente, ¿no?, lo que tú has planificado. Y también como docente de didáctica general, lo que les enseño que planificar es para improvisar. O sea, yo les enseño al alumnado, ¿no?, de magisterio que tienen que planificar sí o sí para después improvisar. Pero claro, es que no planificar conlleva improvisar continuamente. Lo mismo sucede con la participación. Tienen que ser conscientes de que esos grupos es la comunidad. Bien sea la comunidad educativa, bien sea la comunidad tal como, ¿no?, el contexto en el que se ubica el centro escolar, bien sea la facultad, bien sea la universidad en general. Tenemos que entenderlo y tenemos que ser parte y formar parte de. Nos tienen que hacer partícipes también, pero tenemos que tomar esa conciencia como parte de un grupo, porque lo que se ligaba a la generosidad que decíamos antes es sentirse parte de alguien. O sea, tú eres generoso porque estás entendiendo que hay un otro, ¿no? Entonces, claro, hay partes, pues por eso, hasta que no se supera la fase, ¿no?, del egocentrismo, no entiendes que hay un otro, ¿no? Bueno, como parte. Quiere decir que ahí no se puede mostrar, ¿no?, o trabajar la participación en la primera infancia, en el 0-3, ¿verdad? Que sabes que ahí también incido mucho. Claro que sí, se pueden preparar los escenarios, se pueden trabajar todas las demás las dimensiones, ¿no? Autonomía, autoestima, ¿no?, todo el tema de emociones, el metaaprendizaje también en parte, ¿no? Hay mucho que hay que trabajar en ese aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, ¿no? Qué potente, a mí me trae muchas cosas, o sea, te escucho y me vienen como muchos conceptos, especialmente tú, sabes que a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los grupos. Pichón Riviera hablaba de los obstáculos de aprendizaje, ¿no?, cuando nos enfrentamos a la tarea. Y uno de ellos, que también hablaba de esto Melanie Klein, es la dificultad que tenemos, o sea, el miedo al ataque y el miedo a la pérdida, a perder esas estructuras anteriores que nos dan, entre comillas, seguridad y entrar en estructuras nuevas. Y esto que decías, ¿no?, de organizarte para poder improvisar,
Claro, o sea, yo muchas veces cuando se me hacen preguntas sobre cómo es la sesión o dime cómo es la estructura de la sesión, claro, tú tienes un encuadre base y esto también lo hablo mucho de decir, tú tienes unos objetivos, tú sabes qué quieres hacer, no desde una opinión, sino desde un criterio profesional, sabes qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer, tiene un sentido. Y desde ahí luego puedes ir flexibilizando en tiempo real para adaptarte al contexto y en este caso a las necesidades de las personas con las que estás trabajando, da igual en la etapa madurativa que sea, porque se supone que tú tienes las herramientas y las personas con las que estás trabajando todavía no, es por eso están en formación, se están dando forma. Entonces, qué importante esto, el poder, esta incertidumbre, ¿no?, que a veces da pues la vida en sí misma, porque además al final estamos trabajando con personas y pasan cosas diferentes, ¿no? Yo siempre digo, yo sé cómo es la estructura de la sesión, pero lo que va a pasar dentro de la sesión de psicomotricidad no lo sé, porque lo traen los niños. Pero yo estoy tranquila de que me voy a poder ajustar porque hay una base que está planificada que a mí me da la suficiente seguridad para poder ajustarme. Entonces, qué importante esto para poder tenerlo en cuenta en cuanto a la participación y el empoderamiento, ¿no? De tener una base segura nuestra que al final también parte pues de mucha formación a lo largo del tiempo, mucha reflexión también, ¿no? Sí, eso es también, ¿no?, el empoderamiento docente, y esa es lo que también trabajamos en la facultad, ¿no? Retomando la pregunta inicial que decías, y donde estamos ahora mismo haciendo como, bueno, pues un estudio inicial, ¿no?, sobre ver, valorar cómo tanto en concreto la facultad, pero también en general la universidad, cómo genera escenarios empoderadores, ¿no? Hay una rúbrica de evaluación también dentro del proyecto EVE que evalúa, ¿no?, las acciones y los proyectos a nivel de empoderamiento y marca, ¿no?, estos 9 dimensiones y los 27 escenarios y señala los 4 escenarios, ¿no?, que posibilitan, ¿no? Entonces ahí sí que analizar a través de metodologías activas participativas, la evaluación participativa, escuchar la voz sobre todo, porque es lo más importante, escuchar la voz ya no solamente desde lo que pensamos los adultos, quienes construimos la teoría, desde los profesionales, sino escuchar a quienes son los sujetos de la acción, ¿no? Sí. Bien sean los en la primera infancia o bien sean adolescentes o jóvenes, y esto es muy importante. Casi como esencia hay que empatizar, y el profesional y el docente tiene que aprender a ponerse en el lugar en ese sentido, y también a soltar, ¿no?, esa inseguridad que lo que nos lleva es a estructurar más y ser rígidos, ¿no? Cuando obviamente esto te lo da la experiencia. En una formación inicial casi estamos hablando de ese empoderamiento que también se trabaja, pero como joven, ¿no?, como futuros estudiantes o futuros docentes, pues de esa manera. Pero una vez que ya tenemos, ¿no?, estamos en esa formación continua, estamos ejerciendo como docentes, es necesario soltar, aprender a desaprender, ¿no?, entender a desaprender lo que nos enseñan los niños y las niñas y cómo esto transforma. Y esto es muy importante, es casi una base, porque el empoderamiento es una cesión de poder. El empoderamiento conlleva democracia, igualdad, ¿no? Y esto lo hace también desde la visión de las distintas generaciones, ¿no? Por eso, bueno, la necesidad, en EVE también nos centramos, ¿no?, en los jóvenes, porque es que es muy necesario, porque es casi quienes tienen el testigo y quienes viven en la situación del presente. Casi los adultos vivimos ya en el pasado, ¿no?, con muchas experiencias, ¿no? Pero sí que es importante escuchar, ¿no?, escuchar y también ver qué es lo que se está sintiendo y cómo se coconstruye, ¿no? Ese es casi otro de los términos clave, la coconstrucción de la realidad, de la planificación, ¿no?, que incluso se hace desde la primera infancia, ¿no? Y esto, el reto que les hago, perdona que continúe aquí, pero sí que les hago siempre la planificación cuando es maestros de la etapa de infantil, es planteárnoslo en las aulas de 0 a 1 año, porque si nos planteamos todo lo que quisiéramos hacer para 0 a 1 año, ya tenemos como todo lo demás realizado, ¿no? Porque vemos cómo en ese primer año de vida lo valoramos. Ante cualquier pregunta que les hago, si me responden que no, ya saben que están frente a una creencia limitadora. Entonces ya han aprendido a estas alturas de curso, que estamos con la asignatura anual, que tienen que decir que sí y luego piensan el cómo, ¿no? Pero sí, hay que poder aplicar, romper creencias limitadoras, ¿no?, y esa discapacidad perceptiva. Totalmente. Javier Valle el otro día también nos hablaba de una educación humanista, basada en valores y cómo a veces eso se nos olvida. Cómo lo tenemos en el discurso, pero también esto que estás comentando ahora requiere también humildad, ¿no? El ceder el poder al otro requiere mucha humildad de decir, pues esto, yo no lo sé todo, estamos aprendiendo. Y es algo que le digo mucho a los niños, de estamos aprendiendo. Ayer justo hablaba con ellos, estábamos trabajando sobre un cuento
el papá castiga al protagonista del cuento y yo les decía, cuando vuestros padres o vuestras madres os hablan mal, vosotros les podéis decir, mamá, no me gusta, papá, no me gusta que me hables así. Necesito que me pidas disculpas también. Porque todo el rato estamos pidiéndole a los niños que hagan, pero nosotros no hacemos tanto, ¿no? Pero claro, requiere una posición por parte del adulto de humildad de decir, tienes razón. Tienes toda la razón. Yo también me equivoco, yo no lo hago todo, dejar esa parte de omnipotencia, yo lo sé todo, yo lo hago todo, yo ya he llegado, porque a veces tenemos esto, ¿no? De cuando seas mayor ya llegarás. Y no, cuando eres mayor no llegas a todo, tienes que seguir aprendiendo. Entonces, esta actitud de yo también estoy aprendiendo, yo también me equivoco, no lo sé hacer todo perfecto y estamos aprendiendo juntos, qué importante y cuánta falta hace, porque no está, obviamente. Es muy importante lo que señalas, pero sobre todo por el dejarse llevar, ¿no? Y ahí casi aquí en Magisterio lo encontramos muy claramente cuando el alumnado empieza con su fase de prácticas, porque casi desaprenden todo lo que hayan aprendido en 2 años, ¿no? Aquí comienzan el tercer curso, sobre todo por pequeños modelos que encuentran, a veces modelos muy buenos que encuentran en las aulas de prácticas, pero también a veces modelos no tan buenos que replican desde la normalidad de ese discurso, ¿no? De esa falta de flexibilidad, la rigidez, o lo que hace el propio ámbito profesional, ¿no? Que es entras en una rutina y también pierdes una visión más meso, una visión más macro, ¿no? De dónde y por qué estás ahí, ¿no? Eso es. La visión más socializadora, ¿no? de la educación. Entonces, en ese sentido sí que es importante, ¿no? Es importante situarse, reflexionar cuáles son todos los puntos de mira, ¿no? Y dónde se está. Yo también trabajo mucho con mis alumnos en clase el hecho de cuando se habla de vocación. Y ellos dicen, no, es que me gusta estar con los niños. Claro, pero es que como docentes la vocación no es eso, ¿no? Tenemos vocación hacia la comunidad educativa y eso implica muchísimo más y también tiene esta parte de responsabilidad de nadie va a venir. Hay ciertas cosas, yo les bromeo, ¿no? Y les digo, en cuanto a la organización de centros, les digo, no vienen los umpalumpas por la noche a organizar lo que tiene que ver con el centro. Esto es responsabilidad de la comunidad educativa y mucha parte cae en los docentes. Entonces, esto que decías, ¿no? De reflexión, de decir, ¿por qué estoy aquí y para qué? Porque se entra en la rueda y además es muy fácil y se entra en la rueda de una manera muy rápida, ¿no? Y entonces luego pues te encuentras docentes que están muy quemados, que la salud mental de los docentes tampoco se cuida y que al final todo eso recae en los más vulnerables, que es la infancia. Es que un día a día en el aula es muy difícil. Esto solamente lo podemos decir que nos hemos estado en el aula infantil, de primaria, ¿no? Incluso de secundaria. Hablarlo desde la facultad y hablar desde la teorización, que es necesaria, pero hablar de la estructura, desde la vocación, por supuesto, porque hay niveles muy altos de vocación, ¿no? Por lo que acceden al magisterio, pero hablar de manera aislada de asignaturas, como estamos, de perspectivas disciplinares, a veces inconexas entre un docente y otro. Claro, esto cuando aterrizas en la realidad no es así, porque hay culturas organizativas en los centros, mayoritariamente culturas individualistas o fragmentadas, muy pocas culturas colaborativas. Entonces esto, claro, ¿qué hace? Pues bueno, que salves el que pueda. Salves el que pueda, sobre todo porque falta quizás esa visión que decías antes de Rivière, ¿no? Esa visión del pequeño grupo operativo en ese caso, o esa visión de comunidad que trabaja la pedagogía social. Sí. Quizás a lo mejor es el momento, ¿no? de conjugar distintas disciplinas y entender también todo el aporte que da la pedagogía social, todo lo que nos aporta la psicología comunitaria, todo lo que nos aporta en esa visión que para avanzar necesitamos del otro y necesitamos del grupo. Si necesitamos del grupo ya estamos en una posición distinta, pero ahí habría que cambiar tantas cosas, desde las evaluaciones individuales, desde hasta qué punto es la libre cátedra, ¿no? Hasta dónde entra en el que no haya una coordinación educativa y que un alumno pueda recibir como demasiadas diversidades en las que no centran, ¿no? Hasta dónde hay esa toxicidad. Entonces hay que ver las limitaciones que existen, ¿no? Dentro de todo ese desarrollo. Hay mucha tela que cortar. Bueno, yo sé, como decías antes, Pilar, que estáis empezando un estudio para evaluar, ¿no? Cómo la facultad, en este caso, permite también el empoderamiento. ¿Qué evolución va a tener este estudio?
Bueno, evolución a corto plazo lo tiene seguro porque es en el marco de una beca de colaboración que con la alumna Violeta Cano estamos trabajando, ha logrado la beca del Ministerio y estamos iniciando, ¿no?, esta primera indagación, ¿no?, para hacer un mapeo comunitario, para conocer el capital social también, ¿no?, del alumnado y escuchar la voz, ¿no?, y empezar a darlo desde otro punto de vista diferente al que está. Desde este planteamiento, bueno, pues tendremos un primer diagnóstico y a partir de ahí, bueno, pues mi línea de investigación está completamente enfocada hacia el empoderamiento juvenil, aunque era en general, en otros ámbitos, los proyectos anteriores que he ido realizando con EVE, pero en el siguiente, que tenemos pendiente la aprobación con el Ministerio, pretende aterrizarlo también, ¿no?, en la Facultad de Profesorado. Pretende, bueno, pues indagar y escuchar, ¿no?, la voz y hacerla escuchar y valorar si los escenarios que se promueven son escenarios de tipo 4, esos escenarios que promueven el empoderamiento sí o sí. Veremos cómo estamos, bueno, pues mi previsión, y estas son hipótesis, pero como estamos muy lejos, igual que estamos en peldaños bajos de la escalera, estamos también en escenarios muy, muy bajos. Y esto, bueno, no es sacarnos los colores, pero es empezar, ¿no?, a vernos en un espejo y a lo mejor es ese espejo deforme que nos dice algo diferente que cuando nos reflejamos en el espejo mágico, ¿no? Y es ahí sí que se pretende abrir una línea de investigación, conectar toda la investigación que llevo realizando durante pues casi una década con EVE, aterrizarlo en la formación inicial docente y, bueno, proyectar hacia jóvenes y futuros docentes más, ¿no?, con empoderamiento y, por supuesto, en una comunidad universitaria, ¿no?, con mayor participación. Qué bueno. Bueno, creo que una vez más vemos como la facultad está intentando aportar a ese cambio que es tan importante, porque nos quejamos muchísimo de que la formación inicial docente, ¿no?, cuando hicimos magisterios nos quejamos un montón. Entonces, que se hagan este tipo de investigaciones para poder valorar, para poder contribuir al cambio real, qué valioso, qué importante. Y creo que también es un punto de valor de esta facultad, que espero, vamos, firmemente que pueda seguir evolucionando. Yo estaré muy atenta, Pilar, a las aportaciones que se vayan haciendo también con Violeta. Las iré compartiendo porque creo que la comunidad educativa tiene que conocer todo esto y sobre todo tiene que conocer los esfuerzos que se están haciendo, porque con esta conversación estamos viendo que es realmente complicado, porque hay muchos factores que inciden y que es difícil, ¿no?, ponerlo todo en juego para generar ese cambio que también hace falta, y que la participación precisamente pues es muy necesaria y que a veces pues cuesta mucho, pero ir haciendo estos pequeños movimientos pues también son muy importantes. Pilar, un placer. Además, de verdad, tenerte aquí para mí es muy importante. Te agradezco muchísimo que estés en este espacio, que estés en mi podcast. A mí me hace mucha ilusión tenerte aquí con la taza de la sala de psico. Así que, bueno, yo os lo cuento. Pilar es mi directora de tesis y es... Cuando yo la conocí, bueno, nos conocimos con Bernat a Couturier de por medio. No sabíamos que nos estábamos conociendo ese día, en 2016. Bueno, yo recuerdo ese día con muchísimo cariño, porque además fue aquí, en la Autónoma, lo trajo ella, y bueno, luego hemos seguido en contacto también con él y bueno, pues es que me llena de orgullo, de ilusión y pues es que mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Y ahí vamos, ¿no?, caminando juntas. Pilar me dio la mano hace ya tiempo y yo siempre digo que tengo pocos compromisos tengo pocos compromisos firmes y el más firme que tengo por ahora es con ella. Y de verdad, o sea, y esto mi entorno personal lo sabe de una manera muy clara, porque digo, no, o sea, Pilar, primero Pilar. Primero Pilar y la tesis y luego poco a poco ya van saliendo otras cosas. Pero, en serio, mil gracias por estar aquí, por compartirnos también todo lo que sabes, porque creo que es una conversación muy bonita y muy valiosa, de estas que tienes que volver a escuchar. A mí mucha gente me dice que luego me escucha en el coche. Creo que o en el coche o cuando se va a dormir o por la mañana o cuando está haciendo algo, como buen podcast. Entonces creo que esta conversación es de las típicas que te escuchas varias veces. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nuria, porque es un placer dirigir tu tesis, dirigirte a ti y acompañarte también en todo el proceso. Gracias. Van a salir los colores.
Bueno, cerramos otro episodio. Ya nos quedan poquitos dentro de este marco en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Te espero aquí una vez más. Gracias. Has escuchado ¿Dónde está mi cuerpo?, el podcast de la Sala ESICO. No olvides contárselo a todo el mundo y volvernos a escuchar. Muchas gracias.